Hola chicos, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Se salió usted y recién entró. Ah, se cortó, es la señal de mi internet. Un segundito, espérenme. Es la señal del Wi-Fi que está fallando un poco, que es desde otra ubicación. Entonces, ¿dónde está? ¿Sigue compartiendo pantalla? No, no. No, doctora. No, doctora. Ya, ahorita. Se ha mandado tu Inter, doctor. Ya, ahora sí. Estábamos en los supuestos fundamentales de la teoría payetiana, ¿no? El constructivismo. Ya habíamos revisado cuál es el concepto de constructivismo. Entonces, Payet concibe la relación entre sujeto, cognosciente y objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber alguien que va a asimilar eso. En el caso de los estudiantes de medicina, les decía, esto se aplica, se puede aplicar. Por ejemplo, puedo entrar a cirugía, ver la anatomía, si es que no he aprobado primer año. No, no. No, no se puede, porque tiene que haber una construcción. Dice, los primeros estímulos los asimila, los acomoda y en función a esos conocimientos anteriores, construye estructuras cognitivas a medida que elabora el conocimiento sobre la realidad. ¿Sí? Entonces, de esta manera el conocimiento se va formando desde adentro mediante las interacciones, dice el sujeto. ¿Esto es cierto o no? Es cierto, y en esta área podemos ver, ¿no? En el área de medicina, que si no avanzamos o no sabemos bien fisiología, menos vamos a poder entender fisiopatología, ¿no? Entonces, es cierto, y sería bueno, el constructivismo es muy bueno aplicarlo también en el área de medicina, ¿sí? Sí o sí se tiene que aplicar el constructivismo, por eso es que aprendemos también en base a problemas, en base a pacientes, ¿ya? Entonces, esto ya lo decía Payet el siglo pasado. También tenía otra teoría, logicismo. ¿En qué consiste? Afirma que las estructuras cognitivas emergen por medio de un proceso que aparece con un sentido metódico, ¿sí? Con una secuencia invariable que se organiza en sobreposición de las formas inferiores sobre las superiores. Es decir, que hay una lógica, ¿sí? Entre estas formas, estas estructuras, entre los conceptos, la organización, las acciones que van a otorgar un significado, integrándolas y un todo organizado, ordenado siempre de manera invariable. En este sentido, dice, las acciones se presentan de una forma, no se presentan en forma caótica. Entonces, acá también, chicos, la forma en cómo ustedes adquieren, hacen esa construcción del conocimiento y según la lógica, ustedes van aplicando la lógica. ¿Cómo podrían aplicarlo en medicina? ¿Cómo lo aplicarían en medicina? ¿Cómo estudian? ¿Cómo van adquiriendo y construyendo ese conocimiento que tienen ustedes? ¿Estudian solamente para el examen? ¿Estudian solamente diapositivas? ¿Tienen un seguimiento? ¿Cómo hacen? Acá, si se fijan, hay esquemas, ¿sí? Esquemas lógicos que van a ir en un orden. Y en relación a esto se han desarrollado los mapas mentales, los mapas conceptuales, los esquemas. Es por eso que en medicina se les pide bastante que un tema de fisiología, ustedes hagan su propio esquema, van a construir ese conocimiento. Aparte que hay constructivismo, también sigue la lógica para poder hacer, ¿sí?
Y ese conocimiento, al ver solamente el esquema, uno refuerza el conocimiento y va adquiriendo, lo va cimentando, lo va asimilando, va creando más sinapsis en relación a todo ese conocimiento. ¿Hasta acá se entiende la idea? Hola, chicos. Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, cuando se les dice, por favor, me van a hacer un mapa conceptual de qué sé yo, del sistema nervioso central, hay algunos que dicen, no, es que a mí no me gusta, yo prefiero hacer resumen. Claro, porque es mucho más fácil, mucho más cómodo y exige mucho menos de uno. Cuando uno hace un esquema mental, tiene que organizar toda esa información, tiene que haber leído 2 o 3 veces para poder hacerlo. Y a veces leen un párrafo y quieren hacer un resumen, leen otro párrafo y quieren hacer un resumen. Pero ese conocimiento no está organizado, no es lógico. Y Piaget ya decía este fundamento, ¿sí? Se tiene que hacer para que haya una sobreposición de las formas superiores, inferiores. O sea, ¿cómo estudian? Pero por lo menos tienen que saber qué temas entran, cuáles son los títulos de las materias, cuáles son sus subtítulos de las materias, de los temas que se está dando, cuáles son los acápites que van a entrar. Y no estudiar en desorden, ¿me entienden? Eso les aconsejo, les ayuda bastante. ¿Y por qué? Porque tiene su fundamento, ¿no? En esta teoría también. Entonces, ¿qué más? Implica también un ajuste entre el sujeto y el medio destinado a preservar la organización previa. Sí, aquí creo que me he saltado. Es el logicismo, es la interacción y esto que hemos visto, estructuralismo. Ya preguntas de examen ya les estoy pasando, por si acaso. Entonces, conceptos básicos de esta teoría. Adaptación. Implica tanto un ajuste entre el sujeto y el medio destinado a preservar la organización previa. Dice. Sí, tiene que haber una adaptabilidad entre todo lo que hay, entre el sujeto y el medio, ¿sí? En este caso sería sus estudios, su libro. ¿Qué materia están llevando? ¿Fisiología o bioquímica? ¿O ya están con farmaco? No, ambos, doctor. ¿Farmacología también? Bioquímica y fisiología. Bioquímica, entonces, ayuda bastante los esquemas. Fisiología también, la lógica, ¿no? Como la adecuación de las recientes condiciones y cambios en la organización, dando lugar a una estructura nueva y más evolucionada. A eso tienen que llegar ustedes, a mejorar esa organización que hay en sus cabecitas, a que se mejore la estructura, ¿sí? Porque tiene que haber asimilación, ¿sí? Consiste en interpretar las nuevas experiencias en términos de las estructuras mentales presentes sin alterarlas. ¿Se han dado cuenta que a medida que avanzamos medicina, el lenguaje que utilizamos es diferente y cualquier cosa que hablamos o chistes que hacemos entre médicos o entre personal de salud es diferente al del resto de la gente que no nos entiende, por más que hagan un esfuerzo? ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha tomado más tiempo poder entender, ¿no? Que es ósmosis, qué sé yo, sus términos que ustedes manejan, ¿sí? Y todo estudiante de medicina pasa por eso. Entonces, dice, la nueva información se convierte en parte de los esquemas que el individuo ya posee. A esos esquemas yo voy a ir aumentando más información, puede ir creciendo. En un mapa mental no tiene límite. Un mapa mental empieza al centro y se puede ramificar como las ramas de un árbol, las hojas, y todo, ¿sí? Acomodación. Está constituida por la interacción del ser humano con el mundo físico, ¿sí? Entonces constituye la fase práctica y casi motora de lo que será la deducción operatoria posterior. Entonces también tenemos que poder tener esta adaptabilidad de acomodarnos a la parte física que nos corresponde, ¿sí? La parte motora. Luego viene el equilibrio. Es un proceso de reajuste continuo que ocurre durante el ciclo vital humano. Cada vez que se alcanza el equilibrio, este se pierde rápidamente para dar cabida a nuevos procesos de asimilación y acomodación, ¿sí? Entonces sí existe un
un equilibrio. O sea, no es que todo nos vamos a acordar, ¿sí? Se va perdiendo información, se va reacomodando esta información que tenemos. Incluso, por ejemplo, cuando nos trasladamos de una casa, ¿les ha pasado trasladarse de una casa? Los que vienen de afuera se acostumbran a lo que están viviendo acá. Están adquiriendo, se están reajustando a todo eso. Y algunas cosas de allá se olvidaron. Sí, otros de su anterior casa se olvidaron que tenían un X cuarto, que había ciertas cosas, digamos, de, qué sé yo, de construcción, o cómo era el jardín. Específicamente no se acordaban, hasta que vuelven a ese lugar y empiezan a recordar de nuevo. ¿Sí? Se puede afirmar que permite lograr estabilidad entre las dos invariantes funcionales. Entonces, en este proceso de adaptación continua, cuando pasamos, digamos que una casa antigua es fisiología y fisiopatología va a ser otra nueva casa. Quizás exactamente hasta la parte más minuciosa de fisio no me voy a acordar, pero cuando empiece a ver mis esquemas o lo que yo he estudiado, lo que yo he producido, va a haber algo de, una señal, ¿sí? Al ver, es como una llave, uno entra con la llave a la casa y de ahí se acuerda todo, ¿o no les ha pasado? Chicos. Entonces dice que cada vez que el ser humano enfrente un conflicto cognitivo necesitará acomodar sus esquemas, ampliarlos, lo que le hará avanzar hacia una etapa más elevada de organización. ¿Sí? O sea, ustedes salen médicos, pero bueno, pues ya fueron médicos, ya pasaron lo fácil, porque fácil es cursar medicina, ¿no? Hacer el internado. ¿Y ser residente será más fácil? Ahí es donde les van a exigir todo, les van a exigir todo el conocimiento que conocen, tienen que aplicarlo. Y más en una especialidad y una subespecialidad. Entonces ahí entramos en otro conflicto cognitivo, pero hay pautas que nos van a ayudar a entender, ¿sí? Por ejemplo, yo con la auditoría médica o con la gestión de calidad entiendo mucho mejor cómo estaba estructurado un hospital, cosa que no entendía cuando estaba en internado. Hacía mis cosas, lo que me decían mis pacientes, y me basaba en la relación médico-paciente, el diagnóstico y nada más. Posteriormente uno va estudiando más cosas y dice, pucha, así había sido, yo no sabía, ¿sí? Entonces, cada vez que enfrenta este conflicto cognitivo, tiene que acomodar estos esquemas. Y uno nunca termina de aprender, ni de estudiar. Al menos en medicina no. ¿Por qué? Porque sobre eso hay más investigaciones, uno tiene que actualizarse, no puede quedarse atrás, ¿no? Y en esta teoría que dice, estos desequilibrios en el sistema cognitivo constituyen los motores del desarrollo porque estimulan al sujeto a lograr nuevos niveles de equilibrio, de mayor complejidad, abstracción y por tanto evolucionados. O sea, no cualquier es subespecialista, ¿no? Algunos se van a quedar como médicos generales. Algunos seguirán estudiando, harán su especialidad. Otros tendrán la suerte de hacer otra subespecialidad o otra especialidad y trabajar en eso. Entonces, cuesta llegar. Y en esta pandemia cuesta y duele haber perdido cabezas tan grandes, genios de la medicina. Para algunos de nosotros, mis maestros han fallecido, donde han dedicado todo y se imaginan, han tenido esta capacidad de acomodar todos sus esquemas, ¿sí? De seguir aprendiendo, de seguir enseñando. Entonces, aquí va este equilibrio que tenemos que ir reajustando constantemente como personal de salud, como estudiantes de medicina, como médicos en sí. ¿Hasta acá se entiende? Sí, doctora. Sí, doctor. Doctora. Señora, ¿tienen preguntas, dudas? No, doctora, hasta ahorita está todo comprendido. Ya. Entonces, no es que de la noche a la mañana voy a aprender todo oficio, ¿no ve? Ni bioquímica. No. Ni una semana antes. Porque me va a dar el tiempo para leer una sola vez. Hay que ir leyendo constantemente. Hay que ir produciendo, construyendo ese conocimiento. Entonces, la forma, sería el esquema, la tercera parte, ¿sí? Es una forma de procesar la información que cambia conforme crecemos y aprendemos. Ante una nueva información aplicamos nuestros esquemas para asimilar la experiencia
y permitir su acomodación, pero a la vez asimilamos conocimientos nuevos en los esquemas viejos. Pero si yo no tengo estructurado bien mi esquema viejo o es muy débil mis bases, un ejemplo no es que me guste que desprestigiar a alguien, pero los médicos del ELAM que han ido a formarse a Cuba, estas bases, este esqueleto, estos esquemas no los tienen bien claros. Tienen falencias y no es su culpa, es donde los han formado. Todo ese tiempo que ellos tenían que haber, les doy un ejemplo, fisiología llevan ¿en cuánto tiempo? ¿En un año? ¿Fisiología 1 en un semestre, fisiología 2 en otro semestre? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué les digo si estos médicos se han formado fisiología en 2 meses? ¿Qué creen ustedes? ¿Que ha asimilado totalmente? Yo pregunto cómo. Por eso, ¿ustedes creen que lo ha hecho? No. No, por más que diga su nota o algo, no. Entonces hay una diferencia, hay un esquema, una estructura que no está bien fortalecida, ¿sí? Y eso tiene que venir desde abajo, desde cada uno al final, si no estudia, no prueba, pues. Hasta el más mediocre para probar ha tenido que por lo menos terminar de leer, ¿no? Entonces dice, es una forma de procesar esta información, ¿sí? Vamos creciendo, vamos aprendiendo más, ¿sí? Pero si la base está mal, no vamos a entender el resto. Ante una nueva información aplicamos nuestros esquemas para asimilar la experiencia. La experiencia hace mucho también, ¿sí? Y permitir la acomodación. Entonces, si retrocedemos un poquito más, ¿para ustedes matemáticas era fácil? ¿O colegio era fácil? ¿O nos costaba un poquito más? Nos costaba. Nos costaba porque todavía estábamos desarrollando. Y ahora si vemos esos problemas o esa tarea, incluso de la universidad. Bueno, ustedes están en la universidad, para mí ahorita la universidad es fácil. Pero si vemos, ustedes ven al colegio, lo ven fácil. Entonces, a medida que vamos creciendo, vemos que asimilamos con más experiencia, tenemos más facilidad porque ya tenemos una base previa, ¿me entienden? Y cada vez lo vamos a ver así. Entonces dice, el esquema constituye una condición cognitiva data. O sea, cada quien va a formar su esquema, ¿sí? Su conocimiento. Una disposición organizada creada por la función de asimilación y sobre la cual se van a ir añadiendo sucesivamente asimilaciones que crean nuevos esquemas. Los esquemas reciben el nombre de la actividad motora que representan. En tal sentido, habrá esquemas de succión, habrá esquemas de prehensión, habrá esquemas de visión, habrá esquemas de audición. ¿Sí? Y los esquemas también pueden ser entendidos como una familia de conductas susceptibles de reproducirse y sobre todo de generalizarse, es decir, representan la posibilidad de aplicar la misma acción a nuevos contenidos. En este sentido, ¿será el conocimiento solamente lo que nosotros conocemos, fisiología, bioquímica, lo que es medicina? Porque también hay otros tipos de inteligencias, ¿no? Que hay gente que asimila un instrumento. Yo no sé tocar nada de música, no sé bailar, no me gusta, ni creo. Esa inteligencia, yo digo, no la tengo desarrollada. Y no me gusta y no lo voy a hacer porque no soy yo, ¿me entienden? Y hay gente que es así. ¿Por qué? Porque nunca la he trabajado, porque nunca se me ha estimulado. Y ahora que tengo niños y a ellos les encanta, digo, pucha, yo no sé nada de eso. Yo no sé nada. Su papá toca, bueno, habrán heredado de él. De mí, no sé. Y por más, no sé, que quiera estudiar, va a ser difícil para mí aprender a estas alturas de la vida, ¿no les parece? Entonces, también lo mismo. ¿Cuántos de ustedes, aparte de ser estudiantes de medicina, tienen otra habilidad, otro talento? ¿O no tienen? Yo creo que la mayoría tiene, doctora. La mayoría baila. ¿Les gusta bailar? ¿Les gusta la música? ¿Tocan Sí, yo instrumentos? creo que sí, todos. Sí. Pero al nivel de una bailarina de ballet Ah, no. o al nivel de los bailarines de danza en los caporales, que bailan sin equivocarse, no sé cuántas cuadras. O sea, estamos hablando de un nivel un poco más superior, ¿no? O al nivel de dar conciertos en piano,
O como este chico Alan Walker, ¿no han visto cómo el autoestudio, la autoformación produce eso? Tiene 23 años y solito, con el puro YouTube, ha podido aprender a tocar piano, a estudiar, a componer. Y ahora está de moda, es famoso. Pero tiene esa habilidad, tiene esa capacidad y es algo que desde pequeño le ha llamado la atención. Lo mismo Beethoven. Incluso sin tener el sentido, pero él sabía lo que era, él ya tenía estructurado ese conocimiento. ¿Sí? O sea, son diferentes ejemplos que les puedo dar, ¿no? En relación a eso. Igual los que danzan, los que bailan, si no practican, si no tienen ese conocimiento, no se va a poder dar, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Hay factores que permiten el desarrollo cognitivo. Uno de esos puede ser la maduración, que es el objetivo del desarrollo, porque el desarrollo es llegar a madurar, que connota el crecimiento orgánico y la maduración del complejo formado tanto por el sistema nervioso como por el sistema endocrino. ¿Se acuerdan que al principio ya les preguntaba de qué edad son, cuántos años tienen? Me ha tocado que en segundo año tengo estudiantes de 17 años, adolescentes todavía. Y no es lo mismo uno de 17 que uno de 22, ¿o es lo mismo? No. Para nada, ni un estudiante de 40 años ya haya pasado por la vida. Entonces, la maduración, la experiencia, que también está constituida por la interacción del ser humano con el mundo físico, constituye la fase práctica, la casi motora de lo que será la deducción operatoria posterior. ¿Sí? Entonces, también lleva a esto. Hay otros que pueden estar estudiando una segunda o una tercera carrera, hay bioquímicos, hay odontólogos, que ya tienen otra experiencia en relación al área de la salud. ¿Sí? Y para ellos ya puede ser más práctico llevar, o si es que no han convalidado alguna materia, pero tienen más conocimiento. Otro también es la transmisión social, es el cuidado y educación que recibe el ser humano para influir sobre la naturaleza de la experiencia del individuo. Y la autorregulación es el principio supremo según el cual el desarrollo mental progresa hacia niveles de organización cada vez más complejos y estables. Sí, esta autorregulación se va a dar y se da en nosotros en la cuestión de medicina cuando vamos adquiriendo más conocimientos, los vamos relacionando. ¿Cuándo autorregulamos nuestro conocimiento? Es prácticamente cuando tenemos al paciente enfrente, tenemos al problema enfrente y decimos, ¿y ahora qué hago? Puede ser una apendicitis, puede ser una colecistitis. ¿Cuándo es apendicitis? Signos de apendicitis, signo de colecistitis. No, había sido una ameba. No, ¿y por qué? ¿Qué signos tiene? Entonces, vamos repasando todo, ¿sí? El cual, entonces, este desarrollo mental no se ha cortado, ¿no? Entonces, este desarrollo mental necesita de la maduración, de la experiencia, de la transmisión social y la autorregulación. No es por nada que medicina son 6 años. Y ustedes les digo, dibújense, ahorita están chiquititos todavía, tercer semestre. Dibújense, sáquense una foto ahorita, entre ustedes o ustedes personalmente, con sus papás, y se van a dar cuenta cómo uno termina cuando acaba medicina. Ya les digo que termina más viejo que con otras carreras. Engordamos, peor si ya hemos pasado el internado. Porque esa experiencia que vivimos en el internado y además la parte psicológica es bastante fuerte, ¿sí? La transmisión social, la autorregulación, la maduración es muy importante para el personal de salud. Sí, háganme caso, sáquense una foto ahora, sáquense una foto después y comparen con sus compañeros de colegio. O sea, ¿cómo van a estar ellos después, digamos, no? Dependiendo, a veces hay abogados que agarran y todos los fines de semana le dan duro al alcohol y esos terminan peor que uno. Pero en el mismo internado, si quieren una foto antes y una foto después del internado. Ojo que no dormir no es nada agradable y uno envejece mucho. Yo veo a mis estudiantes, los conocía antes en tercero, cuarto, quinto, los veía empezando el internado, los veía terminando el internado y eran totalmente otras personas y me decían, ay, al fin, ¿qué al fin? ¿Eres un desempleado? Le decían. Terminaban más tristes y amargados, pero es la verdad, es lo que pasa a un médico para ser médico. Cuesta, chicos, ser médico. No es fácil. Es bastante sacrificado llegar hasta el final, pero es una satisfacción única
el que un paciente te diga gracias, o el que hayas ayudado a salvar una vida, un diagnóstico, hayas ayudado a alguien, eso no tiene precio. O sea, el que está estudiando porque quiere estudiar, no tiene precio. Y ya se van a dar cuenta ustedes por qué después, ¿sí? Entonces, según Payet, hay periodos del desarrollo cognitivo. ¿Estos periodos qué son? El periodo es una fase en la cual transcurre el desarrollo cognitivo de los individuos y caracteriza por una serie de cambios lógicos y autosuficientes. Su cronología puede ser establecida por aproximación. O sea, no es que seguro sí o sí en este periodo tiene que pasar esto, ¿sí? Pero sí hay un desarrollo que se va a ir dando en cierta etapa con ciertas características, ¿ya? ¿Qué características hay? Hay características acumulativas e integradores, ¿sí? ¿Cómo se entiende esto? Como estructuras que definen las etapas anteriores se van a ir incorporando y sumando a las posteriores, ¿sí? Poseen dos fases, la preparación en que las estructuras se encuentran en proceso de formación y la consolidación en que las estructuras forman una totalidad organizada y estable. Hay una secuencia invariable. Las diferentes etapas de este desarrollo cognitivo siguen la misma sucesión de manera constante e igual en todos los individuos. Esto según Payet, ¿no? Él decía esto, él creía esto, que tiene que haber esto en todos los individuos, que tiene que ir de esta manera constante. Sí tiene que haber una cronología variable. Aunque todos los individuos pasan por las mismas etapas de desarrollo, cada uno lo puede hacer a diferentes edades. ¿Sí? Entonces, dentro de estos desarrollos, periodos de desarrollo cognitivo, según Payet, tenemos el primero, sería el sensorio motriz, ¿sí? Que está entre los 0 y 2 años. Ahí, ¿qué ven ustedes? ¿Qué pueden describir? ¿Qué creen que pasa en esta etapa? Ahora quiero escucharles hablar, a ver. ¿Qué creen que pasa en esta etapa? En la Seria, etapa. doutor, uma fase de aprendizagem? É a fase da curiosidade, doutora. Están con la curiosidad de tocar y mover todo. Está aprendendo, né? Está curioso. De afinar su motriz, tratar de caminar. Ayer que dijimos que pasaba en esta etapa, yo les dije que es un monstruo, ¿no? Es un Sí, es muy perturbador. perturbador. Nos quita el sueño, nos quita el hambre, nos estresa. ¿Qué más pasa? Eso Te da es su desde la regalo. parte psicosexual, ¿sí? Desde la parte del placer, donde él tiene placer. Pero en esta etapa sensorio-motora, desde el desarrollo del conocimiento, ¿qué pasaría? Eso según Freud, ¿sí? Que sí es correcto. Y desde Piaget, ¿qué decimos? Es la fase en la que el niño comienza a interactuar con el mundo exterior, interesándose por los estímulos que éste le va a proporcionar. ¿Qué características resaltantes creen que hay en esta etapa? ¿Será que el niño reconoce la voz de la mamá? Sí. Sí, Sí, ¿no? Veamos al niño, ni bien escucha a su mamá, bien, han hecho el latido del corazón de su mamá incluso. El niño diferencia de otro tipo de sonidos. Escucha a la mamá o escucha al papá y ya cambia su vida. ¿Sí? ¿Cómo se comunica este niño? ¿Qué hemos dicho ayer? ¿Qué es lo que hace para conseguir lo que quiere? llorar. Através do Guagua choro, que né? no llora, Também. no mama, dicen, ¿no ve? Entonces lo que hace es Dicho. Mediante llorar. gestos, señalizaciones. Hasta los 2 años el niño es normal que llore porque es su etapa, su comunicación. Y a partir de los 12 meses, ¿qué hace? Nos alegra la vida, ¿no? Nos alegra la vida. ¿Cómo más se comunica? Con Es que señas. Dice mamá, ¿no? Dice mamá. Dice mamá, papá. ¿Han escuchado hablar a los bebés o no? Son una belleza y con eso más, pues somos sus esclavos.
mamá, papá, nos hace guiñitos. Entonces se empiezan a comunicar, pero con oraciones cortas, ¿sí? ¿Qué les interesa a los niños en esta etapa? ¿Qué les compran? Si ustedes, su compañera les dice, es el año de mi hijito, ¿qué le llevan? ¿Qué tipo de juguetes? ¿Qué les llevan? Su ropa. 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 Algo llamativo, colores, no sé, un juguete así con colores llamativos. Con canciones, ¿sí? Colores brillantes. Exacto, porque eso les llama, tienen el interés por las actividades lúdicas. ¿Y qué es lo que hacen los niños cuando les gusta algo? Lloran. No, cuando les gusta, no cuando les exigen como esclavos. Sus ojos Lo brillan. muerden. Hay repetición de actividad. Sí, repiten. Repiten, repiten y repiten y repiten. ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy compartiendo, chicos, o no? Sí, ¿no? El infante debe recurrir a experiencias de tipo sensorial. Repite el chupar, repite el agarrar, repite el oír, el ver. Y cuando le gusta algo, lo agarra y juega y agita y golpea. Entonces hay una actividad de repetición para poder conocer, relacionarse y comenzar la construcción de ese mundo que nos rodea. Una vez que ya conoces todo, entonces como que ya le llama la atención otra cosa. ¿Sí? Después dice, la palabra sensorio-motriz indica que el niño crea un mundo práctico que está vinculado con los deseos de satisfacción. Sí, por eso a él le gusta llorar y tener todo lo que necesita, ¿sí? Cuando ya empieza a hablar, dice, ¿no? Leche, tete, diferentes cosas para comunicarse, pero palabras cortas. Esa es la característica. Es sensorial y motriz. Él siente, escucha, ve, agarra y empieza a golpear, empieza a repetir acciones. ¿Sí? Ahora acá tenemos una tablita, dice, en relación a esos estadios en relación a la edad. Mecanismos reflejos. Ustedes en pediatría van a llevar mecanismos reflejos que tienen de ser un mes. Eso de la aprehensión, ¿sí? Los diferentes signos que tienen. Les apretan las plantitas a los deditos de los pies y ellos de por sí mueven sus piecitos de una manera determinada. Después tienen el reflejo de Moro. Ni bien les agarran sus manos